Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Hechos 2. Una de las cosas que veo en las Escrituras es reconocer que lo que Dios dice, lo que el Señor dijo, siempre es verdad. Sea tarde o temprano se va a cumplir. Y ya había pasado la Pascua y aquel Cordero que iba a morir, que vino al mundo a salvar a pecadores, ya había sido muerto. Los discípulos se habían escondido y obviamente María lloraba y otros planificando ir a Emaús pensaban que Jesús el Cristo, pensaban que Jesús podría ser el Cristo, pero al verle muerto dudaban en sus corazones. Ya no sabían qué pensar de él acerca de las promesas que él decía. Al siguiente día inició una de las festividades judías más importantes, que era el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, y ya había pasado el día sábado. Muy temprano en la mañana, el día domingo, aquel que estuvo muerto, vive. María no lo podía creer y sale corriendo a contar a los discípulos que el maestro estaba vivo. Pedro corrió y Juan quisieron ver. Los discípulos camino a Maús no lo podrían creer que aquel que había muerto hoy vive. Y ahí está. Aquel que venía a quitar el pecado venció la muerte. Muchos aún dudaban en sus corazones pensando que si no le veían ver, no lo veían con sus propios ojos, ni metían su mano en su costado, no iban a creer. Aunque algunos aún así dudaban, él apareció y durante 40 días estuvo con ellos diciéndoles y recordándoles las palabras que él les había dicho. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya estaban cerca la fiesta de Pentecostés y los discípulos seguramente se preguntaban qué era eso del Espíritu Santo, qué significaba, qué quería decir el Señor con eso del Espíritu. Por ahí estaban en aquel aposento alto, todos juntos, unánimes, orando al Señor. Seguramente algunos de ellos presentes ahí pensaban y lo que el Señor les decía cuando dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Muchos, yo creo que muchas de esas palabras ellos recordaron y pensaban, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir el Señor con el Espíritu? Ya pasaba el tiempo de la tristeza y podían recordar aún más las palabras del Señor en el Getsemaní cuando dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré.
otro consolador, alguien de la misma sustancia, de la misma naturaleza, pero estaría con ustedes para siempre. Qué bueno saber que el Señor no solamente tiene en su plan las cosas que iban a pasar, sino las que iban a pasar después de esas. Los discípulos, sin duda, me imagino, llenos de temor y de temblor en el aposento alto, sin saber qué hacer, solamente orar. Pero recordando de alguna manera, Dios dijo, el Señor dijo que nos quedáramos. El Espíritu Santo viene. ¿Qué sería eso del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifestaría? Probablemente nunca habían escuchado hablar algo de eso. Seguramente ellos pensaban que eso era algo que se daba en los profetas, en los reyes, en gente de más o menos preponderante, importante. No hay gente común, nunca hay gente del vulgo, nunca hay personas del pueblo normal, sino gente que Dios escogía particularmente. ¿Por qué? ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? Yo creo que los discípulos de alguna manera estaban expectantes pensando, algo viene, no sabemos bien lo que es en realidad. Él dijo que es otro consolador de la misma naturaleza, de la misma sustancia, pero ¿cómo? No tenemos idea. Fíjense que creer, obviamente, lo que el Señor dijo era tiempo que debía pasar. Ya habían pasado 40 días y el Señor ya había ascendido al cielo y le quedaban más o menos 10 días en que ellos tenían que estar hablando. El pastor la semana pasada les habló sobre qué pasó en Hechos 1. Cuando el Señor asciende al cielo y los discípulos le preguntan, ok, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber las razones que el Padre dispuso en su sola potestad. No les importa, ustedes hagan lo que yo les dije que hicieran, que era ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el evangelio, ir y anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Hagan lo que yo les dije. En otro sentido, lo que el Señor Jesús estaba diciendo a los discípulos era recordarles lo que ya les había mencionado, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En simples palabras, el Señor no solamente les dice, mira, te voy a dar un consejo a otra persona de la misma naturaleza que es Dios mismo, sino que éste va a tomar lo que me pertenece, va a hacer mi obra, va a estar con ustedes para siempre. Amén. En otras palabras, el Espíritu Santo lo que hace es decir, Cristo es importante, Cristo es el centro. Todas las cosas que los discípulos hicieron, y vamos a ver cómo las hicieron, la hicieron reconociendo una cosa, Cristo es el medio único en que el hombre puede obtener salvación, no hay otro. Todos los milagros, todas las señales, si bien fueron hechos en el poder del Espíritu Santo, todas las palabras y todo eso que vemos en el libro no son importantes en cierto sentido, sino que son importantes en el sentido de que son manifestación de que el mensaje es verídico y que el mensajero está siendo respaldado por Dios. Amén. Dios lo respalda. Ahí está. Y el Espíritu Santo diciendo quién es Cristo. Ahora, ¿qué pasaría en este día? Y una de las cosas que creo que los discípulos pensaban era exactamente eso. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se daría ese día? Y ya cerca de Pentecostés, el texto dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o también llamada la fiesta de la siega. Esa así también se reconocía según Éxodo 23, 16, la cual se celebraba al término de la cosecha de la cebada, la cual se hacía 50 días después de la Pascua. Ya, por eso, obviamente, de ahí viene el nombre Pentecostés, ¿ya? Que es de Penta, que son 50 días después, ¿ya? Lo que en este caso corresponde a los días después de la Pascua. En esta celebración el pueblo se reunía para testificar la fidelidad, la bondad y la bendición de Dios en las cosechas, en lo que Dios proveía, pero al avanzar el tiempo, esta celebración fue tomando un rumbo distinto.
Su significado varió al punto en que la fiesta de Pentecostés se identificaba como una fiesta en conmemoración del día en que Israel recibió la ley o la Torá de parte de Dios. Según los fariseos, una de las cosas que pude ver y entender fue que según los fariseos, esto se debía al hecho de, a lo dicho en Deuteronomio capítulo 16, verso 9 al 12, el cual se termina el texto hablando de esta misma celebración, diciendo lo siguiente: y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Básicamente está recordando, guarden mi ley, ahí está, se la doy. Y eso era el significado que en ese tiempo ya la gente entendía, no solamente la celebración como tal, de decir gracias Dios por la bendición de la cosecha, sino gracias Dios porque hay algo más que la cosecha, sino tu ley. Tu ley que está ahí presente, que tú la diste, ahí está y las queremos guardar. De hecho, esta es una de las festividades donde todo el pueblo participaba, mayormente hombres. Daban sus cosechas, sus primicias. Y una de las cosas que veo es realmente que el pueblo se juntaba. Fíjense que si vemos Hechos, capítulo 2, vamos a ver que en realidad no solamente era 1, 2 o 3, sino que de diferentes lugares. Verso 9 de capítulo 1, de capítulo 2, de hecho dice partos, medos, elamitas y los que habitaron en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes. ¡Wow! No eran unos pocos, eran todos. Todos iban a hacer una procesión, iban a hacer realmente algo que era su obligación, su deber como judío, de dar gracias a Dios por la cosecha, dar las primicias. Sin duda esta no solo era una fiesta normal, queridos, sino que todos los varones de diferentes lugares llegaron, todos. Pensemos un poco, imaginemos el cuadro. El día de Pentecostés llegó cada hombre a la ciudad, debía presentarse al Señor ante los sacerdotes que estaban ahí. Ahora, no solamente daban los dones, sino que también incluían sacrificios de animales. Imagínense los sacerdotes, no solamente cuando iba la gente, los recibían los dones, sino que también había sacrificios de animales, no solamente hacia él, sino que ellos los recibían con canciones, con alabanza, diciendo y recordando, Dios es fiel, Dios manda que lo hagamos. Entonces la fiesta no era una fiestecita chiquitita, en realidad era una fiesta nacional. Usted se imagina, usted sabe cómo fue la fiesta en Chile en 18, ¿cierto? O sea, de vez en cuando vemos a casi todo el país celebrando y unos pocos no, aquí estaban todos. Todos centrados en un lugar, Jerusalén. Ahí están. Ahora, por un lado vemos la multitud que se aglomeraba y todos querían ver, o todos querían servir al Señor, a Dios de esta forma. Pero por otro lado vemos a discípulos, 120. En un aposento alto, orando juntos y pidiéndole al Señor su promesa. Todos orando y clamando y diciendo, Señor, tú prometiste. Imagínense el cuadro y de repente en ese tumulto de gente, en esa gran aglomeración de personas, dice el texto, y de repente vino del cielo un estruendo, un sonido, un ruido, como de un viento violento que soplaba, que irrumpe, que se mete en todo esto, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. ¿Qué significa? No fue un ruido pequeño, un ruido que realmente debe haber sonado en todo lugar y algo captó la atención de todos. Un sonido, algo pasó. Es como básicamente cuando pasa generalmente algo acá, ¿cierto? Cuando hay una explosión fuerte, como apareció hace poco en la noticia en Patronato, una explosión fuerte, todos saben, ahí fue, en ese lugar. Aquí era exactamente lo mismo. No solamente ellos vieron, sino que algo pasó, un sonido tan ensordecedor que la gente se volvió a ver qué había pasado, qué sucedió. Ahora notemos algo, tanto en el verso
más adelante hay algo particular. ¿Por qué? Porque el texto dice algo acá, dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice, ¿cuál es la parte, qué es lo diferente? Bueno, eso es lo diferente. Lo diferente, hay algo que en estos dos versículos se repite y es tan pequeño que a veces lo podríamos pasar por alto. Y fíjense que en el versículo 3 empieza con una pequeña palabra. Y el 4 también empieza con una pequeña palabra. Ahora notemos algo, y esto es, en el verso 4 y en el verso 4 inicia con una conjunción. No sé si notan que es una I. Dice, ¿qué tiene que ver la I metida ahí? Bueno, sí tiene que harto que ver, está en el texto. En otras palabras, están ligados en alguna manera estos dos versículos en continuidad con el acontecimiento que está pasando, con este ruido. Algo pasó y esas dos sí están haciendo algo importante. Pero por otro lado, denota dos ideas. Ejemplo, en primer lugar, creo que se puede notar el hecho de que el creyente es parte del cuerpo de Cristo, lo cual llamamos el bautismo del Espíritu, que significa que Dios añade a su cuerpo a cada creyente. Fíjense, y se le aparecieron, y dice, y fueron todos llenos. En otras palabras, en el momento en que el Espíritu Santo vino, ese viento, ese sonido, normalmente lo va a reconocer en la Biblia como el Espíritu Santo. El neuma de Dios. Ese viento realmente era el Espíritu Santo de alguna manera, en el cual no solamente hace algo, sino que los hace partícipe del cuerpo llamado iglesia, una nueva dispensación, un nuevo trato en alguna medida con otros pueblos, no solamente con Israel, sino que más adelante va a añadir a gentiles. Iglesia, algo que Dios había dicho a Pedro. Fíjense que en este texto vemos en primer lugar que vemos que Dios separa a su iglesia. Los hace algo pasa con ellos. En segundo lugar, vemos otra cosa, que significa que es lo que pasa acá, que es lo que nosotros llamamos la llenura del Espíritu, la cual es la experiencia continua que el cristiano es controlado y dirigido por el Espíritu Santo. Ahí están las dos cosas. No puede, querido, no puede haber una sin la otra. Si eres cristiano, puedes obviamente participar de la otra experiencia cristiana que es ser lleno, ser controlado, dirigido por el Espíritu Santo. De lo contrario, no puedes hacer ninguna de las dos. Si no eres cristiano, no puedes experimentar eso porque no está en ti, no es facultad tuya, es obra de Dios. Ahora, si bien ambos textos comienzan con esta conjunción con la I, el verso 3 comunica una verdad presente de los hermanos en Hechos, y es que y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra versión lo dice de la siguiente manera: y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Pues creo que se entienda un poco mejor. Ahora, sin duda creo que hay una pregunta, y sale aquí en el texto, y ya, dice el texto, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y eso ahí me diría, ok, ya, entiendo el versículo, pero ¿qué significa que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego? ¿O qué quiere decir el Señor con estas palabras? Y cuando vemos las Escrituras debemos ver eso, debemos comparar Escritura con Escritura. En otras palabras, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay alguna otra mención donde se hable de algo de este parecido o algo similar? Bueno, en realidad sí. Fíjense que cuando vemos las Escrituras hay por lo menos dos lugares en que se menciona algo de una experiencia que tiene que ver con el Espíritu. Dios habla de esta forma. Vemos en el caso de la zarza de fuego que ardían fuego y la zarza no se consumía, ¿se acuerdan? ¿Quién era esa persona? Moisés. Dijo, voy a ver por qué la zarza arde y no se quema, no se consume. Algo pasa.
¿qué está pasando? Y creo que lo que más le llamó la atención a Moisés no fue que ardía, sino que ardía y la zarza no se quemaba. Algo pasa en esa zarza que es sin igual. Y cuando vemos el texto, vemos que Moisés dice, va acercándose y el Señor dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es la santa. La presencia de Dios. De hecho, lo vemos también en alguna medida en el Sinaí. Cuando el pueblo dice, Moisés, habla tú por Dios, vamos a morir, no queremos estar aquí, no queremos eso. Queremos escucharte a ti, no queremos ver porque vamos a morir. Otro de los ejemplos que vemos de la Biblia con referencia al Espíritu Santo es uno de los ejemplos que generalmente la gente más recuerda. Cuando el Señor dice, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. No dice de paloma, dice como de paloma. Gran diferencia. Generalmente uno piensa, viene una paloma. No, y no dice que viene una, dice que se parecía a una paloma. No dice que era paloma. Seguramente me imagino yo a los discípulos mirando, diciendo, probablemente, o revelado por el Espíritu Santo, que era algo así. ¿Cómo lo podrían graficar? O lo mejor que puedo graficar es como una paloma. Algo descendía del cielo que se parecía a una paloma. Fíjense que el texto dice eso. Como de paloma. Por tanto, cuando pensamos en el fuego, no debemos pensar en un aspecto en que se posa un fuego sobre la cabeza y que arden. No. Voy a ponerle fuego. No, querido, esas cosas no pasan. No es así. No es que voy a ponerle fuego en la cabeza. He escuchado a veces hermanas que dicen que se le aparecía como un fuego en la cabeza. No, querido, eso no tiene nada que ver con lo que el texto está diciendo. No es que va a aparecer fuego en su cabeza. El texto no está diciendo eso. Lo que el texto sí está diciendo sobre este tema es que el Espíritu desciende de tal manera que hace una señal. Hay algo pasa y lo está comparando como si fuera fuego. No es que es fuego literal. Hay una señal que pasó en este momento y la señal más grandiosa es que algo pasó tan grande que se escuchó por toda la región y todos miraron. ¿Qué pasó? Podríamos pensar, en alguna medida, que ver a gente y pensar, wow, gente espectacular, gente que está haciendo señales, algo impresionante, querido. Lo más importante de las señales no son las señales. Lo más importante es que Dios cambie vidas. Querido, el diablo puede hacer señales, pero no puede cambiar vidas. El único que puede transformar la vida de un hombre que ama el pecado, que realmente se goza en la maldad y que no siente ningún remordimiento, es Dios. Que puede cambiar al más vil pecador y hacerle un santo. Fíjense que el texto, y podríamos decir, oye, aquí habla de milagros. Creo que el punto no tiene que ver con milagros. Tiene que ver con la obra del Espíritu en la vida de las personas. De lo que Dios hace en ese momento con gente normal. Si ven en la gente ahí, los discípulos, casi el 80% eran pescadores. Gente, de hecho, fue tratada en hechos como del vulgo, de ignorantes, literalmente tontos. Gente sin educación, pero ahí están. Y no creo que el resto de los 120 haya sido diferente. La gran mayoría no tenían mucha educación. Pero ahí estaban, queriendo hacer la voluntad de Dios. Ahora, como mencioné, hay una segunda realidad espiritual aquí. Y no solo que Dios nos hace parte del cuerpo de Cristo, sino que también el Espíritu Santo, al gobernar y al llegar al corazón de la gente, también hay una experiencia que se llama la llenura, ya que es una experiencia continua del creyente en sumisión a las palabras de Cristo. Si el Espíritu Santo glorifica a Cristo en las obras, entonces aquel creyente que va en contra del Espíritu, ¿qué hace? No solamente contristeza al Espíritu, sino que rechaza a Cristo. Porque eso es lo que hace el Espíritu, es recordar las palabras de Cristo. No sé si alguna vez te ha pasado que sabes que tienes que hacer algo y Dios te lo recuerda y lo ignoras. No estás ignorando a Cristo.
Estás ignorando a Cristo. Como que dice Cristo, que se me olvidó. Y en realidad están mintiendo más encima, porque saben que Dios te dijo algo por medio de su Espíritu y no lo tomaste en cuenta. Esas palabras que te recordó el Espíritu son palabras de Cristo. Eso fue lo que dijo el Señor. Él tomará de lo mío. Dios lo hará saber. Amén. Bueno, esta segunda realidad que el creyente debe vivir es algo que no solamente es algo que inicia acá. Fíjense, notemos algo. Esta es la primera mención de esta experiencia cristiana y dice que todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, esta es la primera experiencia, como les digo, de la vida cristiana o de este caminar. Pero al ver el libro de los Hechos, notaremos que no solo comenzó aquí, sino que era parte y es parte de la vida cristiana como un deber. Ejemplo, Hechos capítulo 4, verso 8, habla de que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, verso 31 dice lo mismo. Hechos 6, 3 dice exactamente lo mismo. Efesios 5, 18 dice ser llenos del Espíritu. No es una opción, no es que pasó un momento, sino que es responsabilidad del creyente ser gobernado, dejarse gobernar, dejar que las palabras de Cristo gobiernen nuestra vida, nuestro corazón, de tal forma que nos parezcamos más a Cristo. Amén. Fíjate que una cosa le llamó la atención. Una fue el sonido y otra fue lo que pasó con ellos. Creo que en alguna medida el sonido fue para captar la atención. Pero lo que realmente llamó la atención de la gente no fue tan solo el sonido. Fíjate que el texto, al ver la Biblia, nos habla que algo pasó y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a ¿qué? Hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y el verso 3 dice, y se les repartieron lenguas o se les aparecieron lenguas repartidas. Ahora, hay que notar algo, queridos. Esta fue una experiencia puntual en tiempos determinados. ¿Qué vale decir? Vale decir que cuando Dios hace esto, inicia su obra, inicia su iglesia con esta manifestación, era notorio y era importante no solamente decirle, mira, yo estoy haciendo algo diferente, sino que yo lo voy a hacer y lo voy a mostrar y lo voy a reconocer, lo voy a respaldar. Fíjense que Corintios dice algo, primero Corintios dice que los judíos ciertamente piden señales. Por lo tanto, si el judío pide señal, Dios ¿qué va a hacer? Ok, señal te doy, mira. Amén, ahí está. Era un tiempo, sí. ¿Para qué? Para testimoniar que incrédulos. Amén. Algo interesante que pasa hoy con las iglesias es que piensan que ese testimonio de lenguas es para el creyente. Nunca fue para el creyente, fue para el incrédulo. ¿Por qué? Si notan acá el texto, ¿qué pasó con los incrédulos, con los que no eran creyentes? Dice, al final del texto, verso 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos. ¿Quiénes son todos? Bueno, todos los que estaban viendo esto, dice que estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué quiere el Señor al mencionarnos al ver lo que estamos viendo? Gente hablando lenguas, hablando nuestros idiomas, no lo sabían, no lo conocían, y de repente hablaron. ¿Qué quiere decir Dios? Hoy dice al revés. El hermano dijo algo. Eso no es el propósito, nunca ha sido el propósito. El propósito era para el incrédulo decir, ¿qué quiere decir Dios con eso? Sobre todo para el judío. Fíjense que este libro, este texto, habla a qué está pasando en un lugar, en una fiesta de judíos y prosélitos. Eso significa que dentro probablemente del 100%, 90% eran judíos y los otros eran seguidores judíos, que se hicieron judíos. Sí, que no más. Si se nota, la fiesta era para judíos. Los judíos piden señales. Por lo tanto, Dios les mostró una señal. Mira, personas que nunca hablaron lenguas, y no estoy hablando de balbuceos ni sonidos raros que hoy en día se dan. No son balbuceos ni sonidos raros. Ellos reconocieron. ¿Qué reconocieron? Les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido. No eran cosas raras.
No era ese balbuceo que el Señor dijo algo. ¿Qué dijo? No tengo ni idea, pero el hermano lo inventa, no hay problema. No, no es eso. Está hablando un idioma y ellos entendían. Mira, estoy entendiendo lo que él dice. Yo sé ese idioma, yo sé inglés y puedo entender perfectamente lo que él dice. Lo que me sorprende es que él no nació ahí, no tiene nada que ver con eso, pero habla un idioma perfectamente, dando gloria a Dios. Amén. Dando las palabras de Dios. Si se fijan, ellos reconocían que al final se para la gloria de Dios. Ahí está. Hoy la iglesia ha cambiado el sentido. Hoy la iglesia ha hecho que hablar en lengua es determinación del ser más espiritual. ¡Wow! ¡Qué mentira más grande! Ha cambiado las escrituras para acomodar a una posición, a un fan, no sé aquí, pero lo ha hecho para decir, mira, era hermano espiritual. Esto no significaba que era espiritual. Si se fijan, muchos probablemente no hablaban posteriormente en lenguas. Pero sí, Pablo dijo, hay algo, un camino más excelente, el amor. ¿Qué significa? Biblia. Practíquenla, vívanla. Sean testimonios vivos de Dios. Querido, podemos hacer el milagro más grande, pero ser el más vil pecador en medio de ese milagro. Sin vida transformada, sin nada, pero todos quieren el milagro. ¡Wow! El milagro, como si fuese la gran cosa. El milagro más grande, querido, es que Dios salva a pecadores y los transforma. Y esa es la cosa más grande que podemos ver. Ahora, notemos algo en esta pasaje, como, fíjense que dice como un viento recio que soplaba, era lo que el Espíritu Santo hizo en ese momento. Ahora, el texto dice, en el verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya vimos que son lenguas, son idiomas. No son balbuceos, no son nada, pero dice que según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 4, verso 3 dice exactamente lo mismo. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5, moraban entonces en Jerusalén. Por lo tanto, el Espíritu Santo que Dios les dio, determinó en su soberana voluntad a darle a cada uno lo que él quería. No me imagino a un hermano diciendo, pucha, el Espíritu Santo me dejó así, no me hablando en mi idioma, no creo. Por favor, voy a orar para que me deje. Yo nunca he visto eso en la Biblia. El Espíritu Santo es soberano, es Dios, y Él hace lo que quiere con quien quiere. No tengo por qué decir que no me gustó mi don. Me puede cambiar. Pero te pasa igual, si le decimos eso a Dios, es como decirle, Señor, te equivocaste, Dios, y es que no me gusta. Algo estás haciendo mal, Dios. Y Dios te va a decir, yo nunca hago las cosas malas. Ve Génesis, ¿quién las hace? Yo nunca le hice mal. Pero hoy se da mucho eso en las iglesias, notar algo que el Espíritu Santo lo reparte como Él quiera a cada uno en particular. Ahora, un punto acá dice que todos, entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos, eran gente realmente que era piadosa. Yo me imagino creyentes judíos. ¿En qué sentido? Creían en Dios, creían en la ley, sí. Hacían los ritos escritos en la ley, sí, ahí están, eran piadosos, gentes que querían hacer la voluntad de Dios. En medio de todo ese estruendo y lo que Dios hizo en estas personas, dice el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora, notemos, el testimonio de Dios sobre la iglesia ya empezó, algo cambió, pero con eso Dios ¿qué hace? Glorificarse en el incrédulo, es decir, mira, esto que hice es para algo. Y el incrédulo que pregunta, Señor, ¿qué quieres decir? Me hace pensar en básicamente en lo que Pablo le dice al Señor cuando se convierte. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow. La entendí rapidito. Y ellos están diciendo casi entrando a la misma pregunta de Pablo. ¿Qué quiere decir Dios? Algo quiere decir Dios. No solamente por las palabras, sino porque estas personas fueron transformadas. Lo vemos. Hoy debería ser lo mismo, querido.
La gente al verlo dijo, Dios quiere decirme algo contigo. Te veo a ti y veo palabras de Dios diciéndome, algo cambia, algo quiere decir. De hecho, la próxima predicación la se lo dejar el pastor Betalista, que ¿para qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quiere decir Dios? Lo mismo que ha querido decir siempre. El nombre del pecador tiene salvación en Cristo. Solo en Cristo. Pero eso no me toca, el pastor. Ahora miren, no solamente estaban atónitos, maravillados, perplejos ahí, sino que dentro del grupo siempre hay dos tipos de corazones, queridos. Va a haber aquel corazón que va a preguntarse, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere decir Dios? Van a haber algunos burladores diciendo, estos están, diríamos, términos chilenos, rayando la paz. Están locos. Algo les pasó, están locos ellos. Y miren lo que dice el texto. Y estaban todos atónitos y por los dos más otros burlándose. Decían, están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos. Están hablando tonteras. Nada, no se le entiende. No tiene nada que ver con Dios. No nos interesa Dios. Pero dice el texto que eran piadosos. Interesante. Dice que los judíos piadosos de todas las naciones, ¿cómo estos piadosos no hacen las mismas preguntas, sino que hay alguna pregunta diferente? Están llenos de mosto. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que siempre va a haber algo en la vida de las personas. O las personas te van a decir, ¿qué quiere decir Dios? Te van a decir, están locos. Acuérdense de Pablo con Félix. Muchas letras están vueltos locos, Pablo. Y Pablo dice, si fuera, qué bueno que me llaman loco. Yo me imagino a Pablo ahí más que feliz. Uno que me llaman loco, no hay problema, loco por Cristo sin duda. Sí, no. Pero estas personas, queridos, va a pasar que hay dos opciones. O crees o no crees. No hay más. Ellas podrían haberse excusado diciendo, oye, no solamente es científico. Ellos se excusaron, dijeron, son tan borrachos. Hoy podemos decir, es que eso no es científico. Mañana podríamos decir, es que no lo siento. Son excusas. Son excusas. O pueden haber aquellos que ven y dicen, Dios algo está diciendo y algo quiere decir. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Señor.